y te dejan tocar al paciente, ¿no? Entonces aprendes súper rápido y yo me acuerdo que mi tercer año, la enfermera, yo en prácticas, los últimos 3 meses, la enfermera se dedicaba a poner las notas en el ordenador y yo me hacía los 15 pacientes en mi turno entero. Entonces, claro, tú terminas con tu tercer año con una experiencia ya eh, increíble comparado como aquí. Aquí, cuando se estudia enfermería, aquí mucha burocracia comparado con España. Aquí hay cosas que si miraran cómo se hacen en España, se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, úlceras por presión, ¿no? Es una cosa que pues todo pensamos que esto pasa porque está, pues yo qué sé, por la gravedad, ¿no? Porque está el paciente en la cama todo el tiempo y tal, pero no sé hasta qué punto se hace por evitar nada en España. Aquí es una cosa súper seria, con lo cual una úlcera por presión se achaca a que la enfermería, el cuidado enfermero no ha sido el suficiente, ¿no? Entonces, esa burocracia hace que los estudiantes no puedan realmente tocar al paciente o hacer nada con el paciente. Entonces, terminan 3 años de carrera con muy poca experiencia. No saben hacer muy poco con las manos. Claro. Entonces, claro, eso combina. Claro, el español ya sabe hacer eso, el español tiene una actitud de muy cuidar, y luego, pues bueno, pues que es verdad que el enfermero o cualquier español que suele venir aquí es una persona muy decidida, que sabe lo que quiere y muy comprometida consigo misma. Entonces, pues yo creo que eso te hace que te vean los otros, la otra persona como que eres una persona súper trabajadora, súper fuerte, ¿sabes? Es un poco más porque, o sea, el inmigrante siempre tiene más fuerza que el que se queda acomodado. Yo pienso, vamos, esto es mi opinión completa, ¿no? Pero sí es verdad que cuando veo a alguien que ha venido hasta aquí y que le ha costado llegar donde está, siempre ya llega con una fuerza y con una motivación que quizá otros no lleguen. Claro, sí, a lo mejor es lo que dices, es una mezcla entre esa buena formación y luego las ganas que le echas cuando vas a un país y sabes que tienes que esforzarte y hacerlo lo mejor posible para mantener ese trabajo y sacarte un poco las castañas del fuego. Uh -huh. Y luego, Jorge, en Reino Unido, es verdad que yo cuando estuve allí vi que valoraban mucho pues esa posibilidad de ir ascendiendo, de promocionar una vez que estás en un trabajo, valoran mucho el tema de la formación continuada. ¿Tú cómo has vivido todo eso? Pues sí, aquí valoran mucho la persona. Aquí valoran mucho tu habilidad personal, que es transferible que puede ser transferible a muchas diferentes carreras. No tiene por qué ser solo una. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser una persona muy, pues yo qué sé, pues que quiero cuidar mucho a alguien, o sea, y entonces eso lo puedo hacer tanto en un hospital como lo puedo hacer en una residencia, como lo puedo hacer simplemente, pues yo qué sé, pues en un puesto grande arriba en una empresa que se dedica a pues cuidar personas también, ¿no? Ujú. Entonces eso la cualidad personal transferible se valora mucho aquí. Y sí es verdad que también hay unos incentivos. Quiero decir, aquí, una vez que tú estás en un puesto público, todos los años te suben el salario, siempre y cuando tú completes tus objetivos. Tus objetivos no tienen por qué ser yo que sé, que cuides a más personas o que vendas más. Simplemente tener la actitud correcta, que no has tenido un mal año, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hace que aquí se pueda también ascender más rápido. Es como si tú tienes esa habilidad y tú tienes esa actitud y vales, aquí se sube mucho más rápido y no necesitas tener 55 años, 300 sexenios para poder tener un trabajo con mucha responsabilidad. Claro. Mm. ¿Crees que todos estos incentivos, estas ayudas, crees que hacen y motivan al trabajador para que en su día a día se esfuerce? Desde luego, claro que motivan, porque tú piensas que dices, mira, pues yo ahora empiezo a trabajar aquí, pero en 5 años, pues yo qué sé, tú siempre proyectas el futuro, ¿no? Es algo inevitable, proyectas. Entonces, pues bueno, empiezas un trabajo y dices, a ver, en estos 5 años yo quiero llegar aquí, ¿cómo voy a llegar? Pues claro, teniendo estos incentivos, tú sabes que vas a llegar si tú lo haces, si tú vales, si tú quieres, ¿sabes? Entonces, pues esos incentivos hacen
que luches un poco por algo, porque si no, un trabajo que siempre estás, que sabes que tu salario es fijo y tal, no sé, no creo que no creo que puedas dar esa, no creo que puedas dar, por ejemplo, en mi caso, ese cuidado que realmente lo tienes tú natural, si estás, no sé, yo creo que es un poco pues la forma de llegar ahí, ¿no? Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Recuerdo cuando estuvimos ahí en Inglaterra y, por ejemplo, en mi campo, en la educación, tú entrabas en un cole como teacher assistant y como ayudante de profesor, ¿no? Y entonces tu objetivo era pues hacer lo mejor posible tu trabajo para que te dieran el cargo de profesor. Pero cuando llegabas a ser profesor, pues querías esforzarte y mejorar para coordinar un área. Y siento que eso pasa en educación, nos estás explicando en sanidad y creo que el proyecto laboral de ir ascendiendo creo que es clave porque al final el ser humano se estanca, ¿no? Y le cuesta encontrar la motivación diaria. Y bueno, creo que en este aspecto pienso que España tenemos que seguir aprendiendo y seguir mejorando. Desde luego, porque aquí, por ejemplo, yo te hablo siempre de la enfermería porque es básicamente a lo que yo me dedico y lo que más sé, ¿no? Tú aquí empiezas digamos, vamos a llamarlo enfermero raso, ¿no? Que es la base y eso es una banda, ¿no? Pues cada banda tiene unos pagos, ¿no? Pues aquí empiezas con un banda 5 que viene siendo un salario, pues no sé si es 25.000, creo, al principio o algo así. Y dentro de esas bandas hay diferentes puntos que tú vas subiendo cada año si tú estás motivado y consigues tus objetivos. Claro. Entonces, cuando tú llegas al tope de esa banda, tú te puedes quedar, si quieres, toda tu vida en el tope de esa banda. Pero si quieres llegar y salir a la banda 6, tienes que empezar allá, aparte de ser un enfermero clínico con todas las habilidades necesarias, tienes que empezar a coger un poquito de lo que viene siendo management, no sé cómo se dice en castellano, se me ha olvidado. Un poquito, pues, coordinar, ¿no? Tienes que empezar a coordinar un poco. Entonces tienes que coger ya un poquito de responsabilidades de coordinar un equipo o de empezar a, yo qué sé, pues por ejemplo, empezar a coordinar un poquito más el cuidado del paciente con los médicos de cabecera, con los fisioterapeutas y todo esto, o ya empezar con los banda 5 que son más inexpertos, pues tienes que ir un poco guiándolos a ver qué necesitas o qué te gustaría a ti ser en un futuro, cómo podemos llegar a que tú te vayas desarrollando profesionalmente. Y de ahí ya luego pasas a la banda 7, que eso se hace siempre y cuando tengas una especialidad que realmente yo tuve mucha suerte. A mí esa especialidad, la sanidad pública me hizo un sponsor y fui a la universidad durante un año a aprender, pues bueno, a especializarme en enfermería comunitaria. Y entre otras cosas, aparte de investigación, pues aprendes a recetar. Yo aquí receto. Puedo recetar antibióticos, puedo recetar, qué sé, pues apósitos, cremas a mis pacientes. Y pues es como que vas creciendo de una manera que al final dices, sí, yo soy enfermero, pero me he especializado en esto y bueno, y para ahí arriba. Claro, qué interesante. Bueno, estamos conociendo cada vez más, pues bueno, cómo estás allí trabajando, cómo nos estás explicando todo un poco de la vida laboral, pero nos encantaría que nos cuentes cómo es tu vida en Londres, tu día a día. Yo tengo que decir que nos sentimos súper afortunados porque cuando estuvimos viviendo en Londres coincidimos muchísimo con Jorge. De hecho, yo estuve más de 2 meses en su casa. Entonces, fue una experiencia genial y nos enseñó parte de lo que es la ciudad, parte de lo que es, pues bueno, los bares, las pintas. Y bueno, nos encantaría que nos contaras un poco, pues cómo es tu vida allí, tus amigos, bueno. ¿Cómo ha cambiado también, no, Jorge? Después de 9 años, me imagino que tu vida ahora no tendrá mucho que ver con la vida que tenías cuando llegaste a Londres con 20 años o con 23 años, no me acuerdo. Cuéntanos un poco toda esa evolución. Cuando llegué yo a Londres con 21 años, pensando que sabía muchas cosas, cuando me di cuenta que no tenía ni idea, yo vine, pues como cualquiera dice, una mano delante y otra detrás. Yo llegué a un barrio donde había burkas por todos los sitios, no había visto un burka en mi vida. Yo decía, esto es Londres, esto no es Londres. Pues bueno, he compartido con muchísima gente, empecé en una residencia
de estudiantes con 23 italianos, que yo aprendí italiano antes que inglés durante 3 meses. Luego he compartido con gente que no conocía de nada, que uno de ellos resultó ser un camello, nos echaron. Luego me fui luego ya conocí unos grandes amigos de Pamplona y bueno, de ahí hicimos como un poco el grupete inglés, ¿no? Que éramos todos españoles, no había ningún inglés. Pero bueno, y con ese grupete, pues empezamos a explorar Londres, pero explorar era una exploración rollo Erasmus, era no perderse ni una fiesta, no perderse ni un 2x1 porque íbamos justos de pelas y no había que perderse ningún 2x1 o cualquier descuento en una birra, ¿sabes? Y bueno, recorriendo los metros, haciendo 40-50 minutos de metro de casa a la fiesta, de la fiesta a casa, y en autobús, que por entonces no había metro por la noche, en autobús la hora que te echaras, lo que sea. Y sí es verdad que el Londres del principio, que era muy festivo, muy, muy Erasmus, luego poco a poco se fue convirtiendo como, bueno, pues es que te has quedado aquí. O sea, ya esto se convirtió, en vez de en una vida estudiantil, una vida pues más profesional, con más responsabilidad, y ya yo por lo menos me empecé a sentir un poco más inglés adoptado, perdona, y pues bueno, fui entendiendo la forma de vida aquí y aquí estoy. Y la verdad que ahora mismo no me he cansado de Londres todavía. Tengo que decir que Londres todavía me sigue dando muchas cosas. Londres es una ciudad de locura. A mí lo que más me gusta de Londres es que hay gente de todos los colores, con formas de ojos de todas las formas, con culturas de todo esto, con pañuelos en la cabeza de todas las formas, y eso te da un horizonte mental que se abre hacia todos los lados, que luego realmente dices, pues es que no sé, yo me di cuenta que podemos ser de tantas maneras y que nadie es nadie para juzgar a nadie por llevar un velo, por creer en lo que sea, por comer curry, por lo que sea, ¿sabes? Nadie tiene que juzgar a nadie, y a mí eso es lo que me gusta de aquí, que tú vas y te juntas. Yo, por ejemplo, en el trabajo con 2 nigerianas, 3 filipinos, una jamaicana, yo, y no hay ningún inglés como tal. Y a mí eso me encanta, porque no tienes por qué ser inglés para ser londinense. Claro. No sé, y tiene tanta vida, tienes ocio, tienes, no sé, es muy... Nunca te cansas de esta ciudad. Sí es cierto que la gente va y viene, y eso es lo triste un poquito, ¿no? La gente que dices, hostia, esta gente con la que yo he tenido tanta relación, con la que estaba a tope, con la que yo pensaba que iba a ser para siempre, pues bueno, cuando luego se te van, por ejemplo, a Praga o se van, por ejemplo, a Australia, y dices, pues quieras o no, aunque gracias a Dios tenemos estas tecnologías, se pierde porque no está el contacto del día a día, ya no están las vivencias que te hacen estar, ¿no? Claro. Pero es muy curioso lo que comentas de esa multiculturalidad y toda esa diversidad de gente, que yo tenía la sensación cuando vivíamos en Londres que yo nunca me sentí inmigrante. Parece que a veces cuando dices, ay, el inmigrante pues que tiene que estar haciendo un trabajo peor, o que a lo mejor se puede ver discriminado por lo que sea. Yo nunca me sentí así, justamente por lo que tú dices, porque hay gente de tantas maneras, de tantos estilos de vida, que habla idiomas diferentes, que tiene una cultura diferente, que al final esa mezcla pues también es lo que te enriquece, ¿no? Y lo que te hace aprender y ver que no todo es como nos han enseñado en casa, de, bueno, pues un poco la norma común. Así que la verdad que eso creo que es algo de valorar, y que está muy bien que los que vivís allí o los que hemos vivido seamos conscientes de que eso, desgraciadamente, no es lo común en otras ciudades o en otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros eso lo notamos mucho, ¿no? Ahora en Zaragoza, el estilo de vida, el que la gente te mire si te pones un sombrero, o el que hagas una cosa diferente y seas un poco el rarito, eso ocurre cuando allí pues no creo que nadie se pueda sentir así. Así que bueno, eso es algo que está muy, muy guay de allí, y de hecho a mí ahora me ha entrado un poco de envidia cuando has empezado a contar todo esto. Realmente nosotros nos sentimos muy abrazados por Londres, ¿verdad? Y claro, cuando, por ejemplo, sucedió esto del Brexit, para nosotros fue un choque bastante grande. ¿Cómo te sentiste tú? Porque yo recuerdo ese día
Y me recuerdo de levantarme por la mañana, mirar a Alba y decir, ha salido. Llegar al colegio